Cómo el impacto de un gol a veces lo cambia todo sin que cambie nada. A veces un equipo está siendo superado totalmente en todas sus líneas y de repente mete un gol de pelota parada, estacionarias, como se diga allá, y, y lo cambia todo, ¿sí? Cambia absolutamente todo y tácticamente no se cambió absolutamente nada. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Dónde radica la diferencia? ¿Se entiende? Bueno. Por ejemplo, también, como una charla de entretiempo puede cambiarlo todo sin modificar una sola pieza, ¿sí? Como algunas palabras, a veces quizás los comentaristas en un partido están viendo un partido y en el entretiempo, ¿sí? Piensan que el director técnico cambió algo táctico, alguna cosa o algo, y realmente no se cambió nada si no se dijo las palabras justas en el momento justo o lo que se tenía que decir, ¿sí? Y cambia totalmente todo. Son 11 tipos diferentes que salen al segundo tiempo. Y yo creo que, bueno, que eso es una de las preguntas que me hago. Y bueno, acá metí a Zidane en el medio porque a veces lo veo, o no tanto este último tiempo, pero cuando lo veía tan ganador, pensaba, ¿y cuál es el método Zidane? O sea, está Guardiola, está Mourinho, y todos sabemos cómo juegan, eh, pero Zidane había ganado todo y no había un método claro, ¿se entiende? Y eso es lo que yo creo que va más allá, que por ahí su éxito depende del liderazgo y no tanto de las cuestiones más tácticas fundamentalistas, ¿me entienden? Y bueno, por ejemplo, bueno, yo soy hincha de San Lorenzo acá en Argentina. Y el otro día veía un partido, el partido Santos-San Lorenzo. Santos lo dirige Ariel Holland, ex entrenador de Independiente, y San Lorenzo, bueno, en este momento lo estaba dirigiendo Dabove, ¿sí? ¿Qué pasó? Santos, el primer tiempo, igualdad numérica, obviamente Holland muy táctico, ¿sí? Queriendo buscar el hombre libre en salida, lo encontraba, no podíamos presionarlo arriba porque salían limpio. Y nos complicó el primer tiempo, ¿sí? Segundo tiempo, San Lorenzo con un jugador más, con un jugador menos, perdón. Eh, Todo el segundo tiempo, Holland no pudo salir una sola vez. De hecho, le metimos el gol, lo tuvimos en un arco y yo me explicaba, si con un jugador más estaba el hombre libre, ¿sí? Con igualdad numérica estaba el hombre libre, con un jugador más, ¿cómo no puede estar el hombre libre? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se entiende? ¿Por qué nos focalizamos tanto en una cosa sin pensar en la otra? Bueno, y por ejemplo, acá, bueno, acá me fui más a la técnica que otra cosa. Bueno, un goleador, por ejemplo, que empieza a errar goles, un goleador que ya es conocido por goleador y se dice que tiene que practicar la definición. Yo realmente creo que no tiene nada que ver con eso. Sí, creo que tiene que ver con algún tema de ansiedad, algún tema de miedo, ¿sí? Por eso creo que pasa por otro lado. Bueno, ahora pasamos a lo siguiente, que es un poquito más gráfico, sí que era mi idea de mostrarle algo, algunos videos que yo fui recopilando de todo lo que veo, sí que por ahí le pueden servir y lo pueden ver enteros. Bueno, ¿qué creo más importante en la conducción de equipos? Como les dije, hice una recopilación, sí, y que creo más trascendental, digamos, para la conducción. Eh, Obviamente sin desmerecer a la táctica, que es uno de los pilares con la técnica individual, con tener buenos jugadores, obviamente. Por más que haya cohesión grupal o lo que les voy a decir ahora, si no hay buenos jugadores, no se puede hacer nada, obviamente. Y bueno, ahora les voy a detallar, por ejemplo, uno de los pilares importantes para mí es la cohesión grupal y el trabajo en equipo, ¿sí? Eh, Obviamente son incontables los ejemplos donde grandes equipos con grandes figuras y grandes entrenadores no han conseguido el éxito, ¿sí? Por la falta de esto, por la falta de unión grupal. A ver, por ejemplo, yo les puse un disparador. ¿De qué sirve trabajar la presión tras pérdidas si no tenés un grupo solidario, no? Eso es sentido común. ¿Estamos? Nosotros podemos pensar, bueno, la presión tras pérdida porque nos gusta, porque vemos a tal o cual equipo, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, queremos trabajar la presión tras pérdida, pero no tenemos a delanteros solidarios o delanteros que trabajen en equipo. Entonces no le encuentro sentido. ¿Se entiende? Así que bueno, yo ahora les voy a mostrar una serie de videos, ¿sí? Que suelo mostrárselo a los equipos. Ahora el primer video es animado y el segundo tiene que ver con Mourinho, ¿sí? En la serie. Eh, Así que bueno, se los voy explicando a medida que se los muestro. Son tres videos donde son animalitos, ¿sí? Que trabajan en conjunto, que en uno, por ejemplo, en el primero que les voy a mostrar, a ver, a ver, a ver.
Ahí va, creo que ahí se va a reproducir. Bueno, voy a ver. Ahí está. En el primero trabajan todos en la misma dirección, ¿sí? Obviamente ante una amenaza. ¿Sí? Estos videos se lo pueden mostrar a los equipos, a sus grupos, como para empezar a concientizar. Y bueno, como si todos se mueven en la misma dirección, se pueden cumplir los objetivos. Son 3 videos. Si siguen la palabra de un líder, ¿sí? Obviamente, cómo se pueden conseguir también lo que uno se propone. Bueno, y el último, cómo uniendo las capacidades, ¿sí? Podemos también conseguir las metas que queremos, ¿no? Bueno, obviamente esto tiene un tinte gracioso, pero bueno, es la idea. Creo que esto va acompañado con una reflexión, con hablarle al grupo, con hablarle de unir las capacidades, con hablarle de seguir a un líder positivo, y no va solo un video o solo un corte, ¿se entiende? Va acompañado con una reflexión previa y posterior. Y bueno, y acá recorté a Mourinho, ¿sí? Hablando del equipo, ¿sí? De la importancia que requiere un equipo. A ver, ahí está. Ahí está, ahí lo pude correr. ¿Sí? A ver si lo pueden ver. Que él estaba hablando, estaba en el Tottenham, ¿sí? Bueno, y este lo robé ahí, así que bueno, por eso tenía ese final. Y creo que es lo importante, ¿no? De generar ese sentido de equipo, de generar esa familia, bueno, que vamos a ver después, y que genere todo esto y que trascienda el equipo a la vida, ¿sí? A la vida, que es lo más importante. Y bueno, yo creo que esos equipos, con esa cohesión grupal, obviamente que te dan un plus, ¿sí? Bueno, después seguimos. Ser coherente con lo que se dice y se hace, ¿sí? El anterior era la cohesión grupal, después ser coherente, ¿sí? Dar el ejemplo, con los hechos, respaldar lo que uno dice, ¿sí? Bueno, acá les puse el jugador, las personas, obviamente, siempre está atento a que no haya un doble mensaje, un discurso o discurso, y a la coherencia de nuestros actos y el respeto, obviamente, de las reglas previamente impuestas, ¿no? Que si nosotros ponemos reglas, no mandemos un doble mensaje y borremos, como se dice acá, con el codo lo que escribimos con la mano, ¿se entiende? Y bueno, después obviamente ser justo, que te da ese plus, ser justo te da ese plus de liderazgo, y obviamente, por más que a veces no estés bien asentado en otros aspectos tácticos o demás. Y así que yo les voy a mostrar un fragmento, ¿sí? de la serie de Netflix que se llama La Guerra de Vietnam, ¿sí? Y que explica cómo los soldados se trataban con sus superiores, ¿sí? Bueno, hubo un problema muy grande, que fue que los soldados mataban a los superiores. ¿Estamos? Les explico, ¿sí? Lo que viene. ¿Y por qué fue eso? ¿Sí? Seguramente fue por una falta de liderazgo, falta de coherencia, ¿sí? Y obviamente no dar ejemplo. Estamos, así que se los voy a mostrar, que fue algo que la verdad que me llamó la atención cuando vi esta serie. Runs don't always do what the captain says. The captain will stay back, you'll platoon or something, go out so many 100 meters, you don't do it. You only go as far as you get out of sight, sit down, and come back in. What happens to a popular officer out in the field? A popular officer, for what I heard, they mess with the blood too much. They get shot out there. It had always been a part of war. In Vietnam, it was called frag, after the fragmentation grenades, most often used. Beginning in
the summer of 1969, as thousands of American troops began going home. The number of reports of the murder or attempted murder by enlisted men of their superiors increased a lot. Bueno, imagínense lo que vale el liderazgo, el buen liderazgo, que hasta en una guerra, si hay autoritarismo y no hay un buen liderazgo, con lo que eso conlleva, el superior en una guerra, si no hay un buen liderazgo, no, fracasa totalmente. Estamos, y bueno, y me pareció piola, me pareció bueno destacarlo y traerlo, bueno, a mi perfil, obviamente, de Instagram y después a la charla. Y bueno, por ejemplo, me surgió, bueno, otra duda, ¿sí? Por ejemplo, di esto como un modo. Miren, partido definitorio, se gana 1-0, en el entretiempo el discurso se trata de seguir atacando, que el partido no terminó, de meter el segundo gol, de ser protagonistas, etc. Pero a su vez sale un delantero, o sea, sacamos un delantero y entra un central con buena altura, ¿sí? Yo les pongo, ¿hace falta que diga que qué mensaje le llega al jugador? No sé si me explico. Por más que nosotros hagamos lo que hagamos, ¿sí? O digamos lo que digamos más que nada, lo que queda es lo que hacemos. ¿Se entiende? Y si vos, por más que des un discurso entre tiempo de todo esto, que hay que ir para adelante, y después, por otro lado, mandás otro mensaje, seguramente hay un doble mensaje, ¿sí? Y el jugador se va a dar cuenta realmente de cuáles son tus intenciones. ¿Se entiende? Y creo que ser coherente, como les había dicho antes, con lo que se dice y se hace, es clave, ¿sí? Es clave y es tan o más importante también que hacer una buena basculación con los defensores, con los volantes o demás. ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Convencimiento del jugador, ¿sí? Acá les voy a poner unos ejemplos simples también. Yo a veces me pregunto, ¿sí? Pensemos, un jugador profesional de 25 años tuvo alrededor de 12 director técnicos. Si contamos uno por año, desde los 12 años. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? O sea, si tuviste alrededor de 12 DTs o tuvo el jugador de 25 años profesional, ¿cuántos conceptos nuevos o que nunca han escuchado nosotros podemos enseñarles? Obviamente que nosotros nos sentimos preparados, ¿sí? Y sentimos que podemos aportarle mucho. Pero un jugador profesional de esa edad, yo creo, sí, los he tenido, ya tienen los conceptos, manejan, que vos lo ordenes es otra cosa, pero quizás lo más importante es convencerlo, ¿sí? Es que te crea, que sepa que lo que haces vos es importante, darle importancia, respetar al jugador, ¿sí? Y por eso creo que a veces nos sobreestimamos un poco o sobreestimamos nuestro trabajo, ¿sí? Realmente creyendo que nosotros podemos cambiar demasiado, ¿sí? A un jugador o enseñarle un montón de cosas que quizás el jugador ya la sabe. Bueno, sigamos. Yo soy hincha de San Lorenzo, por eso puse este ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en San Lorenzo pasaron 8 directores técnicos en menos de 5 años. Todos los directores técnicos, todos diferentes. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿ninguno sabía nada? Y yo les puedo asegurar que sí sabían, que varios de estos entrenadores, sí, ahora por ejemplo Pizzi está primero en la Copa Libertadores, pero ¿por qué pasan tantos directores técnicos, sí, y no tienen resultados? Yo me pregunto, ¿estamos? Y creo que la respuesta está en ese convencimiento del jugador, en ese encontrar ese grupo, ¿sí? Porque no cabe en duda que todos los entrenadores saben y saben un montón. ¿Estamos? Por eso yo creo que la cosa pasa por otro lado y la diferencia está en otro lugar, ¿se entiende? Bueno, y acá. Y yo creo, bueno, este es un fragmento de la película Un domingo cualquiera, ¿sí? De Al Pacino, no sé si la han visto, y acá habla de las pulgadas, que bueno, acá se dice metros o distancia o centímetros, lo que sea, que esa es la diferencia. Así que nosotros, a ver, y logremos que el jugador tenga ese metro, tenga esos centímetros, que nos dé esos centímetros, tanto en ataque como en defensa, que a veces son invisibles y que nosotros mismos no nos damos cuenta, ¿sí? Porque hay días que sí y hay días que no. Y yo creo que la diferencia a veces está en eso, ¿sí? Que un equipo lo veas ordenado, sí, puede ser que esté ordenado, puede ser que juegue bien, pero si no te da esos centímetros, ese plus, eso que solo algunos pueden conseguir, obviamente me incluyo, que a veces lo consigo y a veces no, yo creo que ahí está la diferencia. Y creo que me sentí bastante identificado con este fragmento de esta película, de esta charla, se llama Un domingo cualquiera, está buena, está muy buena, la pueden ver.
que la habla antes de una final, ¿sí? Dice todas estas palabras antes de una final y bueno, y obviamente habla de esto que le estoy diciendo. Bueno, ahí creo que quedó claro la importancia entre la diferencia entre y ganar y perder. Bueno, obviamente acá lo relaciona con la vida y la muerte. Yo no, obviamente no creo que sea tan límite, pero me parece que deja el mensaje claro que esas pulgadas, esos metros, eso están alrededor de todos y si convencemos al jugador y hay un buen trabajo en equipo y una buena unión de equipo, se dan, ¿sí? Así que bueno, sigamos y después pregunten lo que quieran. Otro de los puntos claves que yo creo es ser buen comunicador, ¿sí? Saber a quién se tiene de frente, cuál es el grupo que tenés y qué vocabulario usar, ¿no? Porque hoy en día se ve a muchos entrenadores que por ahí hablan con un montón de palabras, con muchas palabras a veces complejas y no ven al grupo que tienen enfrente, ¿sí? Y nosotros no caer en ese error. A ver, por ejemplo, nosotros aquí, ¿a quién le queremos hablar? O cuando hablamos con mucha propiedad, ¿a los jugadores nuestros, a los dirigentes o a los medios o a alguien para que nos vea o nos escuche? ¿Se entiende? ¿Cuál es el objetivo final que tenemos nosotros? Bueno, creo que ahí está el debate. Bueno, y bueno, la palabra es igual o más importante que cualquier otro aspecto táctico, ¿sí? Bueno, acá les vuelvo a repetir. ¿Cuántas veces una charla de entretiempo lo cambia todo sin haber cambiado absolutamente nada? ¿Sí? Lo importante que es mandar el mensaje correcto, ¿sí? Y la medicina para la enfermedad correcta, ¿sí? En el entretiempo, tener el diagnóstico, obviamente, que se debe, saber qué decir y cómo decirlo, yo creo que es totalmente importante y a veces más importante que sacar un jugador y meter otro. ¿Estamos? Y acá les voy a mostrar dos ejemplos de las charlas de BBU, bueno, Banco Francés, sí, que están en YouTube, que son muy buenas, que son más del lado de la docencia, ¿sí? Que es lo nuestro, que es la docencia, ser docentes, profesores, ¿sí? Cualquiera sea el grupo, sean escuelas, sean de jugadores profesionales, son todas personas y es todo prácticamente similar, ¿sí? El primer ítem tiene que ver, todos necesitamos aprender a hablar en público, y el segundo, captar la atención, ¿sí? Son dos videos cortitos y presten atención, no, mentira. En el segundo les voy a explicar por qué no, o les va a explicar mejor por qué a veces no hay que pedir tanto que nos presten atención, sino que conseguirla. Así que bueno, el primero, todos necesitamos aprender a hablar en público. Ahí va. Fue Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, el que dijo, no, miren, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. Y yo creo que tenía toda la razón. Porque cuántas veces nos encontramos que un profesor sabe mucho, pero no lo cuenta con emoción. Y si no genera emoción, no ayuda a que quede en la memoria de sus alumnos aquella historia. U otras personas. Hay quien vende ascensores sin pasión y hay quien las vende con pasión, y desde luego el que comunica mejor y genera más confianza, el de la pasión, ese vende más. Por lo tanto, es cierto, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. Si cuentas bien las historias, te dediques a lo que te dediques, vas a ir mucho mejor, vas a tener más resultados, vas a generar más confianza. En todos los ámbitos es absolutamente fundamental comunicar bien, y es una paradoja que sea la asignatura que menos enseña. Bueno, la importancia de la palabra, ¿sí? Es saber cómo decirlo, cuándo decirlo. Y acá vamos al próximo, que habla de captar la atención, ¿sí? ¿Cuántos de aquí no habéis escuchado alguna vez en vuestra vida? Oye, ¿me quieres prestar atención? ¿Vale? Esto no funciona. La atención, si hay algo que sabemos, es que hay que secuestrarla. Va fallando. Es un recurso súper limitado. Tan limitado que los profesores estamos empeñados, pero empeñados, en pedírsela a nuestros alumnos. Podemos secuestrar esa atención. Hay multitud de experiencias que al cerebro le encantan. ¿Sabéis una, por ejemplo, que le gusta muchísimo? Le encanta la sorpresa. ¿Sabéis también que le encanta? Las narrativas. ¿Os acordáis de esos profes que tenían esa capacidad de darte esa clase magistral que te iba llevando, que te iba trayendo, que te iba conduciendo hacia un espacio completamente mágico? Eso al cerebro le encanta. Se activa por completo. Le encanta
todo lo que tiene que ver con lo no rutinario. Si el cerebro prevé lo que va a ocurrir, no le pone. Dice, bueno, ya sé lo siguiente que va a hacer es mandarnos corregir. Lo siguiente que va a hacer es vamos a hacer una tarea por parejas. Y el cerebro hace y baja en picado y no le gustan esa tipología de acciones. Le encanta, por ejemplo, el juego. Cuando los alumnos están en entorno de juego, ese cerebro se activa, se consolida y además se pone en comunicación y en coordinación con otros cerebros. Bueno, ahí obviamente queda bastante claro la importancia, ¿no? de por ahí captar la atención y hacer nosotros ejercicios, nosotros laburos, trabajos, que obviamente que sean interesantes, que no sea rutinario, que no sea siempre lo mismo. Y bueno, son algunos ítems que por ahí podemos tener en cuenta, ¿sí? Y ver